Perfecto. Pues muchas gracias Claudia y Carlos por la invitación a participar en la sesión de este mes. Y bueno, este tema que creo que viene un poco más a colación porque la frecuencia de pacientes que vemos con inflamación ocular o efectos inesperados a fármacos sistémicos ha ido a la alza y entre los que nos dedicamos a inflamación, pues platicamos seguido de casos que nos parecen como raros y anecdóticos y de repente es como, todos han visto uno en el último año y resulta que más de uno habíamos tenido contacto con pacientes que tienen este efecto adverso. Entonces, recordando nada más los criterios de Naranjo, que son uno de los múltiples sistemas que tenemos para detectar o para sospechar una asociación a un fármaco con efectos adversos. Entonces, sabemos que existe un cierto número de puntos y que a partir de 5 puntos podemos sospechar que hay una asociación con el medicamento. Esta es la lista de culpables que vamos a traer a colación y de cada uno vamos a tratar de hablar bastante rápido. Tampoco me voy a sumergir en las características moleculares de cada uno de ellos para no dormirlos, pero sí quiero que hablemos sobre todo de aquellos que están más reportados en la literatura y sobre todo de aquellos que recientemente nos han estado llamando la atención. Empecemos con la rifabutina. De la rifabutina, probablemente la conocen por su papel en el tratamiento de tuberculosis y del complejo MAC, y hay más de 100 publicaciones sobre efectos oculares reportados, porque sobre todo en pacientes, en personas que viven con VIH, es súper utilizada. Y sabemos ahora, en retrospectiva, que dosis a partir de 300 miligramos al día y sobre todo después del mes y medio de uso se pueden presentar estos efectos oculares, pero hay pacientes que lo toman por muchos meses y que poco tiempo después de iniciarlo debutan con estas uveitis bilaterales que pueden ser explosivas con hipopión, recordándonos un poco a estos HLA-B27 o incluso hacer panuveitis superagresivas que nos hacen volver a correr el arquetipo así de es infecciosa, no es infecciosa, es autoinmune, y hasta que empezamos realmente como decía Claudia, ¿no? A reinterrogar, a preguntarnos si esto puede estar causado por un medicamento que ya tiene varias semanas de uso, pues es cuando llegamos al diagnóstico. Entonces, recordar que estos efectos adversos oculares no necesariamente son de que me tome la pastilla hoy y mañana amanezco con uveitis. Casi todo lo que vemos en la literatura es de varias semanas o meses de uso para que den esta inflamación. Sabemos que con la rifabutina, al suspenderla, la inflamación ocular suele detenerse y que al menos en un inicio responde muy bien a glucocorticoides, tanto tópicos como perioculares, pero no está de más si vemos una inflamación severa como el caso que nos presentó Claudia, pues darle un sistémico. Ahora, pasa algo con los bifosfonatos, que es el caso que nos presentó Claudia. Seguramente los recuerdan por su papel en el tratamiento generalizado de enfermedades del hueso, como mieloma múltiple, osteoporosis, osteopenia o enfermedad de Payet. Así como el caso de Claudia, ¿no? Que se presentó varios días después de haberse aplicado el ácido solendrónico intravenoso, pues vemos pacientes que ni siquiera hacen esta asociación porque son varios días después y a veces son dosis que están tan espaciadas que en realidad ni siquiera lo toman en cuenta o no tienen ningún otro efecto adverso y por lo tanto no lo tienen en el radar. Es más frecuente la asociación con inflamación ocular en pacientes que reciben de manera intravenosa el pamidronato que todos los demás, pero el ácido solendrónico probablemente es el más recurrido y por lo tanto es a los que últimamente vemos un poco más de frecuencia. El alendronato, que por mucho tiempo fue como el de primera línea para los endocrinólogos, sobre todo los que se dedican a metabolismo mineral, pues en realidad, aunque es consumido vía oral, muchos pacientes ni siquiera lo reportan cuando uno les pregunta qué medicamentos están tomando. Entonces, ante la sospecha de un paciente que llega con un cuadro que muchas veces es unilateral, y yo sé que eso también nos genera mucho ruido porque esperaríamos que un efecto adverso fuera bilateral, pero no, muchos son unilaterales y se puede manifestar como una conjuntivitis biliviana que va y viene, pero a veces son novitis anteriores feas, hasta con hipopión, como en el caso que están aquí reportados, y vemos, al menos los que yo he visto, a veces escleritis de muy difícil control, extremadamente dolorosas, que se acompañan con esta efusión coroidea,
y que al empezar el tratamiento con esteroides vemos que mejoran radicalmente, pero siempre tenemos que tratar de hacer la asociación, sobre todo con las reexposiciones. Preguntarle al paciente si es la primera vez que le sucede o si había tenido algún tipo de conjuntivitis en la dosis anterior, en aquellos que son de infusión cada cierto número de meses. Vemos que está ya descrito, ¿no? Que por ejemplo en complicaciones más severas, cuando involucra nervio óptico, está completamente justificado darle un bolo de esteroides, pero en algunos otros casos con puros AINES o glucocorticoide tópico los llevamos adelante. Pasamos a un hermoso grupo diverso de medicamentos llamados sulfonamidas, que quizás los recuerden por su papel en un chorro de cosas, ¿no? Digo, lo que nosotros más usamos es el sulfametoxazol, que lo usamos muchísimo para toxoplasmosis, pero vean cómo también hay sulfas, tanto para manifestaciones o enfermedades dermatológicas, hay sulfasalacina que se utiliza mucho para enfermedades inflamatorias intestinales. Vemos, como decía Narly, el topiramato es parte de las sulfas y a veces se nos olvida porque no tiene en el nombre esta palabrita, pero hay pacientes que incluso los estamos tratando, por ejemplo, para toxoplasmosis y después de 1 o 2 semanitas de estar con este tratamiento podrían desarrollar este efecto adverso. Está descrito una uveitis anterior aguda no granulomatosa que puede o no ser bilateral, pero hay casos súper severos en los que, por ejemplo, tras varias dosis de topiramato pueden desarrollar una efusión coroidea, como vemos en la autofluorescencia en la parte inferior. Obviamente, si no lo sospechas y no le suspendes el fármaco, va a ser muy difícil que el paciente mejore. Entonces, siempre reinterrogar, pedir al paciente que haga una lista de todo lo que toma, incluso aunque lo tome solamente una vez a la semana. Recordar que hay muchos medicamentos que no se toman de manera cotidiana, que no toman diario y que podrían estar causando este efecto secundario. Cuando vemos una uveitis anterior aguda, no granulomatosa, relacionada a sulfas, podemos solamente dar tratamiento tópico o periocular. Pero pues si estamos viendo una efusión coroidea, pues lo más adecuado, sabemos, es el manejo con esteroides transeptales. Ahora, aquí viene un grupo importantísimo de medicamentos, en parte porque son unos inmunomoduladores a los que todos recurrimos y que incluso hay algunos que están completamente autorizados para el uso de enfermedades inflamatorias oculares. Y aquí viene la eterna pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque algunos pacientes que estamos tratando por enfermedades inflamatorias después pueden desarrollar como un efecto secundario a los anti-TNF inflamación ocular. Sorpresa. Igual, lo pueden desarrollar desde el primer mes de uso, pero está descrito sobre todo en el primer año. Y aunque está escrito y todos recordamos como a este villano horrible, al etanercept, pues en realidad también se han descrito y documentado casos de inflamación ocular por incluso adalimumab, que yo sé que para todos es como nuestro amigo más querido, pero se ha reportado casos incluso de una uveitis que podría parecer asociada a sarcoidosis en uveitis intermedias y en agudas anteriores no granulomatosas. Igual, si tenemos como esta asociación temporal, si lo tenemos ahí bajo sospecha, si estamos un poco pendiente de que el paciente cada que se aplique el medicamento suele tener una mayor inflamación o mayor sintomatología, pues podemos suspender el fármaco, dejar tratamiento tópico y ver si con esto mejora radicalmente el cuadro. Esto ha sido motivo de otras sesiones que incluso Jorge Aguilera el año pasado y antepasado nos dio una hermosísima sesión porque hubo un incremento en la cantidad de inhibidores de checkpoint que se autorizaron para el manejo de múltiples tipos de cáncer. Entonces, esta inmunoterapia, porque finalmente es eso, o sea, son inhibidores que bloquean una parte de la molécula de la célula, de los receptores de superficie, para impedir que sean detectados por nuestro sistema inmune. Entonces, son un excelente armamento para defendernos ante ciertos tipos de cáncer. Y de hecho, para muchos cánceres es terapia como inicial y de largo plazo, y por lo tanto, a veces son pacientes que llevan ya tantos meses con él que no hacemos la asociación de que podría ser la causa de la inflamación ocular. Y tendemos entonces a irnos por, es que está inmunosuprimido por el cáncer, debe de ser una infecciosa, repítele la detección de infecciosas, o vamos a pensar si esto no podría ser una paraneoplásica o que sea una infiltración, pero a veces es de verdad el mismo medicamento. Y esto está
perfectamente documentado en la literatura, ¿no? Tenemos incluso series muy grandes, ya es parte de los reportes que deben de hacer los oncólogos, incluso cuando nosotros le decimos al paciente que tiene una de estas manifestaciones que ven, pueden ser súper variables. Los oncólogos tienen la obligación de reportar como un efecto adverso los hallazgos oftalmológicos. Entonces, hay hasta unas endoftalmitis asépticas, hay panuveitis. Ven cómo han habido casos de que parecen BKH y que, o sea, a todas luces podrían ser diagnosticadas como BKH. Y ya está incluso descrito el curso que debemos de seguir ante cualquiera de estos cuadros, ¿no? Y hasta está estipulado, bueno, ante cualquiera de estas, que incluso tenemos ahí estas endoftalmitis asépticas y BKH-like, hay que dejar esteroides, sí o sí, podemos bolearlo, podemos ponerle transeptales y tópicos, pero ante afección de vía visual o, por ejemplo, inflamación orbitaria severa, pues se vale recurrir a otras instancias y hacer un poquito más agresivo el tratamiento. Lo único en lo que nada más hacemos vigilancia, pues es esta neuroretinopatía macular, que es detectada por OCT y que el paciente a veces tiene como síntomas un poquito inespecíficos. Quiero pasar a estos otros inhibidores que también me parece que vamos a estar oyendo mucho de ellos, los inhibidores de BRAF y de MEK. Probablemente los recuerden por su papel como inmunoterapia para melanoma y otros tipos de cáncer. Y también, como pasa con la inmunoterapia, no son pacientes que reciben 2 o 3 semanitas de tratamiento y ya curado, quíteselo, no. Son pacientes que lo van a recibir por periodos prolongados y que a veces van a recibir más de uno y que van a estar haciendo tratamiento cíclico alternante. Entonces, se presentan o se han reportado los casos de inflamación ocular después de la primera semana, pero incluso en pacientes que llevan varios meses tomándolo. Está mucho más reportado para aquellos que reciben el dabrafenib y el trametinib, pero lo vemos incluso con algunos que son como de nueva gama, pero que hay algunos casos únicamente reportados. Y vemos cómo presentan un OCT y una clínica que, les digo, o sea, para cualquiera de nosotros eso sería un BKH, ¿no? Vemos este despegamiento basilar precioso, con inflamación, hiperemia de papila, vitritis, un DR seroso, pero hay que tener en cuenta siempre que la historia clínica manda y preguntar en todas las consultas al paciente, aunque tengamos la certeza que es un BKH, qué medicamentos está tomando. Está reportado que en estos pacientes el cambio de fármaco muchas veces hace la diferencia entre que se repita o se detenga el efecto ocular adverso. Entonces, comentarlo con el oncólogo, ver si existen otras opciones, incluso cambiar la vía puede ser suficiente. Y obviamente tenemos que desinflamar a ese paciente, o sea, podemos dejarle tratamiento tópico, oral, transeptal o en bolos y incluso considerar algún tipo de inmunomodulador asociado para bajar un poco la inflamación intraocular. Por último, porque ya traté de hacer esto muy condensado, yo sé que me faltan algunos fármacos, vemos muchos secundarios a quimioterapia, pero este grupo en particular de medicamentos que son los inhibidores de esfingosina 1-fosfato, probablemente los recuerden por su papel en la inmunoterapia en esclerosis múltiple, sobre todo en pacientes que han fracasado a otras terapias. Y lo que está reportado en la literatura es que igual son pacientes que lo están tomando o lo van a estar tomando por periodos muy prolongados. La mayor parte de los pacientes que se han documentado con inflamación ocular secundaria, por ejemplo, a fingolimod, son aquellos que llevaban más de 6 meses tomándolo. Y en este reporte, por ejemplo, en esta revisión, lo reportan como incluso una causa de edema macular unilateral inespecífica, con todos los estudios negativos, pero pueden hacer desprendimientos serosos de retina, un incremento de la permeabilidad capilar o incluso solamente neuritis óptica, que es una de las manifestaciones tal vez iniciales de la esclerosis múltiple y que nos debe hacer pensar en un paciente que nunca tuvo neuritis óptica y que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Por qué está haciendo esta neuritis si el resto de la clínica parece que la enfermedad está bajo control? Entonces, creo que aquí es donde nosotros tenemos que apoyar a los neurólogos para que sepan que incluso un efecto adverso como este no es un dato de actividad, sino un efecto adverso a fármacos. Y un breve caso que fue compartido por el doctor Martín Jiménez, que está en México, en el norte. Él detectó a este paciente que después de muchos años de estar tomando fingolimod
para esclerosis múltiple, desarrolló una panuveitis unilateral que requirió incluso cirugía porque desarrolló hipertensión ocular de difícil control. Después de la cirugía hizo un desprendimiento seroso coroideo de retina que fue difícil como de frenar. Y cuando comentamos este tipo de casos, yo le dije, bueno, yo la verdad, pásame la lista de medicamentos que toma y lo buscamos. Y saltó este nombre en la literatura que revisamos y pues al suspender el medicamento, el paciente mejoró prácticamente al 100. Este paciente incluso ya había recibido por este edema macular de, pues como origen indeterminado, le habían aplicado antiangiogénicos intravitreos y esteroides perioculares, pero vean cómo el caso tiende a empeorar antes de mejorar cuando detectamos que el origen es el medicamento. Entonces, lo que está reportado en la literatura es que en este tipo de pacientes debemos de conversar con el neurólogo, valorar la posibilidad de cambiar de fármaco. Obviamente tenemos que descartar infecciosos porque como para cualquier tipo de terapia inmunológica, pues sabemos que esto podría favorecer el desarrollo de enfermedades oportunistas o incluso en nuestro medio no tan oportunistas, sino endémicas como tuberculosis. Y obviamente tenemos mientras que ir desinflamando al paciente con las herramientas más adecuadas según el grado de inflamación. Y pues prácticamente eso fue la revisión de efectos oculares inflamatorios secundarios a fármacos sistémicos. Yo sé que faltan muchos, pero creo que en aras de mantenerlos entretenidos, que se queden con información valiosa y no desvelarnos mucho, lo quise hacer bastante resumido. Muchas gracias.